Buenas tardes, vamos a hacer hoy un breve repaso de lo que más o menos pudimos alcanzar a hacer en las clases presenciales y a partir de ahí vamos a enfocar de manera más concreta dos de los temas que es a los que queríamos llegar al principio en las clases presenciales y no pudimos. Si ustedes recuerdan, hubo toda una primera parte sobre historia de la psicología social. Ah, damos por terminada esa parte y luego una parte introductoria acerca de temas bastante simples, como el hecho de la socialización, el hecho de cómo elegimos nosotros a las personas, cómo nos atraen otras personas, toda la parte de atracción interpersonal. Pero a donde hay que llegar y hay que empezar ya en serio a hablar de psicología social, que es la parte más interesante, es tal vez a los dos temas de líderes y grupos. Como ustedes saben, estos temas están en distintos capítulos del libro de Lindgren, que es el libro que nosotros utilizamos como guía. Les he dicho también que hay otros libros de psicología social, donde aparecen casi todos los mismos temas, pero vistos de otra manera. Por ejemplo, algunos de estos temas que yo les doy, que están en la primera parte de Lindgren, en el libro de Myers, por ejemplo, se escribe Myers, ya les voy a dar alguna, alguna onda más o menos acerca de los libros, se los voy a presentar. Myers coloca estos temas al final, por ejemplo. Al final, y yo me pregunto, ¿para qué coloca estos temas al final? Si estos temas son interesantes tenerlos al principio como una visión general de cómo uno se socializa. Me parece un tremendo error de Myers poner este tema al final del libro de él. Pero bueno, cada autor elige cómo hacer su libro. Por eso a mí me gusta el libro de Lindgren porque me parece más lógico. Muchas veces me han preguntado por qué tantas veces el mismo autor, porque es el autor más lógico que he encontrado de todos los libros de psicología social que he leído. Tiene una lógica, tiene una lógica. Ah, por supuesto que yo mismo le doy otra lógica al libro. Si ustedes ven, yo salto un poco los temas aún en este libro. Entonces, veamos, repasemos. Nosotros nacemos, estamos en una familia, en esa familia crecemos, esa familia nos da los primeros insumos conductuales para saber qué hacer y qué no hacer, lo que se le llama comúnmente la educación primaria, que empieza en el hogar. Después, si hay suerte para esto, porque eso también lo hemos explicado, el niño va a un jardín de infantes. En el jardín de infantes aprende a socializar. En realidad esa es la primera socialización. La primera socialización verdadera es el jardín de infantes. Porque la socialización del hogar, que es muy importante porque ahí se aprende el lenguaje, es una socialización, si el hogar es un buen hogar, entonces el niño no sufre ningún inconveniente porque no hay oposición por lo general. Hay una educación relativamente rígida, pero no hay una oposición. Cuando el niño entra al jardín de infantes, se va a encontrar con otros niños y ahí sí puede haber oposición, la voluntad de uno contra la voluntad de otro, el deseo de uno contra el deseo de otro. Entonces, en el jardín de infantes, ahí sí aprendemos a socializar porque estamos con otros que no son yo. El yo sufre una alteración porque se enfrenta con otros yo. Y ahí empieza a surgir una personalidad social. Nosotros tenemos que entender que hay otros que también tienen derechos. Hay otros que también tienen derecho a jugar con el mismo juguete que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, el jardín de infantes es la primera prueba de personalidad y de asociación, capacidad de asociarse. Después de eso viene la escuela primaria, en la que se aprenden ya algunas cuestiones un poco más rígidas, el colegio, donde aprendemos a socializar ya con personas también del mismo nivel, pero que al igual que nosotros están creciendo para ir ya a ser adultos. Cuando se llega a la universidad, ya somos adultos. Lo que pasa es que algunos alumnos no se enteran de esto. Hay muchos alumnos que vienen a la universidad y todavía vienen con mucha carga del colegio. Entonces llegan a la universidad como si estuvieran en el colegio. Por suerte,
Esto en una universidad estatal como la nuestra se puede corregir. La universidad estatal tiene ciertos planteos relativamente rígidos. En una universidad privada probablemente no hayan estos parámetros disciplinarios, o sí. De todas maneras, la responsabilidad se adquiere ya en la etapa universitaria. Y luego, si la persona termina la universidad y tiene que trabajar, allí empieza realmente el resultado de todo esto. El resultado de la socialización, de la educación, se ve recién cuando la persona es profesional. ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo se comporta profesionalmente? ¿Cómo se comporta la persona a nivel individual? Entonces, ahí sí vemos cuál ha sido el resultado de todo esto. Tiene que haber un resultado. Hay muchos años de educación, hay muchos años de presión social. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos un adulto que sabe comportarse, o no, o no. Y ahí es donde hay que pasar en algunos casos la psicología clínica. Pero el panorama general es este que yo les digo y que lo van a ver en el libro, está bastante claro. Cuando llegamos ahí, eh, empieza la atracción interpersonal ya madura, la atracción interpersonal que empieza en colegio o en la universidad, y que tiene como fin esa atracción interpersonal formar una familia, porque no necesariamente las personas que se quieren se van a casar, no hay nada de eso. Pero ya se introduce la necesidad del otro diferente, del otro que no es nuestra familia, del otro que es otro, que yo lo conozco en el colegio, en la universidad, en la calle, en cualquier lugar. Entonces ahí viene el otro, que viene con otra formación familiar, social, y en esa integración, cuando es posible, es cuando aprendemos otra manera de socializar. Ya no es la socialización eventual, no es socializar de manera accidental. Esto ya es poner en evidencia una voluntad de estar juntos. Y esto tiene que ver mucho con cada sociedad, por supuesto. Nosotros estamos hablando especialmente de la sociedad occidental que conocemos. Hay otras sociedades donde estas cuestiones no son tan libres. En estas culturas hay diferentes formas de dirigir la socialización. La socialización no es siempre libre. Nos parece muy libre en Occidente y es más o menos libre. No lo fue así antiguamente. Aún en Occidente muchas jóvenes estaban relativamente obligadas a casarse con tal o cual hombre que ya estaba elegido por la familia. Lo contrario también. Debemos pronunciarnos en el sentido en que en esta época todavía, hasta mediados del siglo XX, la homosexualidad no estaba permitida en muchos países y por lo tanto el matrimonio homosexual no era ni siquiera pensado en Occidente. Ahora, más allá de todo esto, las diferencias culturales van a primar mucho en esa parte de la evolución o del transcurso, desde la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Cada religión, cada país, cada cultura tiene sus normas. No son las mismas normas siempre. No son las mismas normas para musulmanes que para judíos, que para personas de diferentes partes de África o personas de diferentes partes de Asia. Hay diferentes culturas, diferentes maneras de pensar la socialización y especialmente pensar el matrimonio, por ejemplo, o la estructura familiar. De manera que nosotros estamos hablando de lo que conocemos. Ustedes y yo sabemos cómo es la familia patriarcal occidental, que es la que todavía persiste. Pero queda ahí en el tintero de que existen otras culturas, y hay que estudiar esas otras culturas también. No vamos a ir a eso ahora, pero lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cuenta.
Eh, por lo tanto, una vez realizado toda esta evolución, llamémosle así, de ser niño, de estar en la casa con los papás, a ser adulto libre, que elige un tipo de vida, que ya no está con su familia, que puede salir a otro país, que puede vivir de otra manera totalmente diferente, hay toda una evolución. Y no todas las personas hacen bien esta evolución. Depende del tipo de cultura en la que se crió, la familia en la que se crió, y estas diferencias individuales en algún momento pueden causar problemas en los grupos. ¿Sí? Ahora bien, cuando todo esto ya está prácticamente hecho, es decir, ya hay una persona adulta, las personas adultas se integran. ¿Cómo se integran? Se integran en grupos, como ya lo venían haciendo desde la adolescencia. Eh, ¿Qué es un grupo? Es un grupo. Lindgren tiene ideas muy originales con respecto a esto. Lindgren dice, si de pronto uno pasa por una calle y ve a unas personas que están colocando un letrero en un edificio, en el último piso, uno se queda allí a ver cómo están trabajando. De pronto viene otra persona y también se pone a ver cómo están trabajando. Y pueden haber 2, 3, 4 más. Y estamos viendo cómo está trabajando esa persona en el piso número 20 de un edificio, tratando de colocar un cartel. Eh, entonces se pregunta Lindgren, estas personas que están en la vereda, mirando a la persona que está tratando de colocar, o a las personas que están tratando de colocar un cartel, aquellos que están ahí mirando, ¿son un grupo? Nosotros tendríamos a decir que no, porque no hay realmente un elemento común que los una a ellos como grupo, no hay diálogo, no hay una interacción. Pero Lindgren nos dice que sí, es un grupo. Aunque no tengan una interacción fluida en ese momento, pero están unidos por algo común. Todos ellos tienen algo en común. Esto es diferente a lo que pensaba Jean-Paul Sartre, algunas veces creo que les he hablado de esto. Jean-Paul Sartre a esto le llamaba eh, un acontecimiento serial. Es una serie, no es un grupo, porque a nadie le importa el otro. A nadie le importa el otro. En cambio, Lindgren ve como importante que todos están unidos por algo común. Todos están mirando a los obreros que están colocando un cartel. Eso solo ya los forma como grupo, ¿sí? Tienen un interés común. Nadie se conoce, tal vez ni siquiera se saludan o algunos comentan alguna cosa y se van y no se vuelven a ver. Pero ese grupo efímero, ese grupo que se formó en ese momento, es un grupo para Lindgren que conviene tenerlo en cuenta teóricamente como constitución de grupo. Aunque el grupo sea instantáneo, aunque dure poco tiempo, pero para Lindgren esto tiene importancia, esto ya es un grupo, ¿sí? También se podría pensar en la línea de Lindgren como un grupo a las personas que están viendo televisión y que en un momento determinado están viendo un mismo programa. Esas personas que están viendo un mismo programa, aunque no se conozcan entre sí, son también un grupo, porque los une algo específico, los está uniendo una telenovela, digamos. Todas las personas que están viendo la telenovela son un grupo. Si ustedes dicen que eso no existe, yo les digo, sí existe, porque aquellos que se dedican a la publicidad, como yo hice hace muchos años atrás, saben que es muy importante contar con esas personas como grupo. Entonces, se tiene una idea de más o menos cómo piensan las personas que ven novelas a la tarde. Generalmente son mujeres, muchas de ellas son mayores, son personas que no tienen otras actividades en ese momento, y a esas personas está dirigida esa telenovela. Y estas personas, estas señoras que en ese momento pueden descansar un poco, están mirando la telenovela.
a esas personas hay que dirigirse en términos de publicidad. Entonces, para el publicista, todas esas personas, que él no las conoce personalmente, son un grupo. Entonces, el grupo se manifiesta por algo que tienen en común, aunque las personas no se conozcan. Esto es lo interesante de la idea de Lindgren. Varias personas que no se conocen forman, sin embargo, un grupo.